Juan 19, versículo 30. Amén. Puede adorarle, puede adorarle. Gracias, Jehová, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Trataré de no ser muy extenso, amén. Tremendo estudio bíblico el de hoy. Tremendo todo, amén. Nos gozamos. Fuimos ministrados. Y muchos de nosotros encontramos que tenemos muchos malos hábitos. Amén. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Jorge, amén. Y de cada uno de los que aportó. Amén. ¿Todos lo tienen? ¿Todos lo tienen? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado, y habiendo inclinado la cabeza, entregó. Ahora acompáñeme a Lucas. Gracias, Señor. A Lucas 24, del 1 al 5. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Todos lo tienen? 24, sí. ¿Todos lo tienen? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí que se separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Damos gracias por la palabra. Tire su mano hacia acá. Yo necesito que oren por mí, amén. Y yo oro por ustedes, amén. Ayúdenme a orar, por favor. Amantísimo Dios, Padre que estás en el cielo, Padre mío, Señor, en esta hora, te pido, Padre amado celestial, que tú te encargues de hablarle a tu pueblo, Padre amado, Señor. Padre, confío en ti. Padre amado, Señor, en ti me descuido, creyendo, Dios mío, que tú harás conforme a tu santa y divina voluntad, Padre amado celestial. Padre, estoy haciendo tu voluntad, Padre amado, por lo tanto, te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor, Padre amado, y te doy las gracias, porque tú me escuchas, Padre amado, Señor. Une las mentes, Dios mío, a ti, Padre amado celestial. Los pensamientos, Padre amado, atamos al diablo, los demonios, principados, potestades de las tinieblas y todo lo que sea contrario a ti. En esta hora, Padre amado, te pido esto creyendo en tu Hijo amado Jesús. Que así será hecho. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero por favor, denle una alabanza al Señor. Diga conmigo, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Quiero comenzar este mensaje hablando de que estamos en una semana que para muchos de nosotros es demasiado importante. Para otros aparenta que es importante. ¿Por qué digo que aparenta? Porque en estos tiempos la gente se encarga de manifestar una santidad ficticia. Se encarga de manifestar una salvación que para ellos es ficticia. ¿Por qué es ficticia? Porque ellos están viviendo en una condición que no refleja la salvación. Están viviendo en una condición que ellos asimilan para su entender, que guardando una semana para Dios ya son salvos. Ahora, ¿tengo algo en contra de eso? No. ¿Por qué no tengo algo en contra? Porque por lo menos se están acordando de que hay un Dios. Por lo menos se están esforzando de que. ¿Y por qué digo esto? Porque en un momento dado me pusieron una conversación y me decían, no, que en esta semana no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. En esta semana tienes que mantenerte
tranquilo porque Dios te puede matar. Y no puedes comer carne, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Ahora vemos que se vive en una apariencia. Pero la salvación va más allá. Gracias, Señor. La salvación va más allá que esto. Ahora, para darle comienzo, quiero exaltar algo. Y quiero exaltar el texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Entonces esto nos demuestra que no hay nada mayor que el Señor Jesús. Esto nos demuestra la entrega que Él hizo por nosotros. Ahora, tal vez para muchos de nosotros este texto es básico y es simple, porque lo vemos así porque estamos aquí. Pero esto a los amigos es un texto que tiene tal vez más impacto ahora para ellos que para nosotros. ¿Por qué digo que tal vez? Porque este texto también lo resaltan en estos tiempos. ¿Se acuerdan de que hubo alguien que murió por ellos? Gracias, Señor. Esta semana la conocemos como Semana Santa. Y esta semana nos recuerda que Cristo murió por cada uno de nosotros. Ahora bien, este mensaje tiene por tema. Quiero explicarle esto. El pastor le puso un tema y yo añadí otro. Me la puso media difícil ahí. Es difícil, me la pusiste. Ahora yo creo que usted le dé la mano al que está a su lado y usted le va a decir manifestando las 7. Manifestando las 7. Y le va a decir también día de resurrección. ¿Por qué día de resurrección? Porque nosotros a veces nos encontramos en la casa de Dios y lamentablemente a veces tal vez no nos damos cuenta y tenemos un mal hábito. Y es que no valoramos en la presencia que estamos. Y en el camino tal vez se nos van muriendo cosas. Se nos va muriendo el deseo. Se nos va muriendo el ánimo. Ahora mi pregunta es, ¿qué hay que resucitar en ti? ¿Qué es necesario que se despierte en ti? ¿Qué es necesario que se vuelva a levantar en ti? Dígame, ¿qué es necesario? Hay algo. Y es que, haciendo referencia a que hay un día en tu vida que te tienes que acordar de que hubo alguien que por ti murió. Que hay una semana que por lo menos nos dedicamos con todo lo que está pasando en el mundo a acordarnos de que hay uno que murió en mi lugar. A acordarnos de que hay uno que no dijo que no cuando pudo haber dicho que no. Acordándonos que hay uno que se metió en la cruz para ponerse en mi lugar. Gracias, Señor. Y la resurrección no es nada más ni nada menos que volver a la vida después de la muerte. ¿Cuántos aquí entienden lo que yo estoy diciendo? La resurrección no es nada más ni nada menos que volver a la vida después de la muerte. Nosotros, cada uno de nosotros éramos muertos, estábamos en delitos y pecados, pero gracias a su sacrificio hoy en día puedo decir tengo vida. Hoy en día puedo decir estoy vivo. Hoy en día puedo decir Él me resucitó. Por eso hoy muchos celebran la resurrección de Cristo, aunque para ellos está muerto. Porque cuando tú entiendes la vida que tiene Cristo en ti, tú haces lo que Él te llamó a hacer. Aunque se te haga difícil, tú haces su voluntad. Aunque tal vez no estés cómodo haciéndolo en el momento, pero entiendes que si es su voluntad tienes que hacerlo. ¿Y cómo lo sé? Que celebran a un Cristo que con la boca ellos dicen que está vivo, pero para ellos está muerto. Hermano, es fácil. Es por sus acciones, tú te das cuenta. Porque el que ama al Señor, su voluntad hace. Porque Él honra a los que le honran. Pero yo lo celebro porque creí. Yo lo celebro porque lo vivo. Yo lo celebro hoy porque lo siento. Yo lo celebro hoy porque tengo vida en Él. Y como Él entregó su vida,
y su voluntad la del Padre, teniendo cosas en abundancia y pudiendo haber dicho no. Porque ¿a cambio de qué? Si la humanidad desde el principio es mala, pero a Él le plació ponerse en tu lugar y ponerse en mi lugar. Gracias, Señor. Por eso Pablo dijo en un momento dado: juntamente con Él fui crucificado. Juntamente con Él nosotros fuimos añadidos a esa crucifixión. Porque Él tomó nuestro lugar. Usted, nada más póngase en su pensamiento y diga: yo estaría dispuesto a ser crucificado. Yo estaría dispuesto a sentir el dolor de los clavos. Yo estaría dispuesto a que me traspasen el costado. Cuando tú conoces cómo es el ser humano, la Biblia habla y expresa del ser humano que tiene oído pero no se cansa de oír, y tiene ojo y no se cansa de ver, que no está satisfecho. Pero sigo. En Romanos 6:4, en Romanos capítulo 6, verso 4 al 6, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y hoy es ese día donde recuerdo que hubo uno que cuando nadie quiso hacer nada por mí, Él lo hizo. Hoy es ese día que recuerdo que hay uno que cuando todos me dieron la espalda, Él se quedó. Hoy es ese día que que recuerdo que aunque hubieron personas que no estuvieron dispuestos a ponerse en mi lugar, Él lo hizo. Hoy es ese día que lo celebro, porque gracias a su sangre hoy podemos decir que tenemos salvación. Hoy es ese día que nos recuerda una vez más su amor infinito hacia nosotros. Ahora surge una pregunta. Nosotros constantemente estamos aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Y constantemente nos esforzamos y llegamos a su casa, pero lo estamos haciendo con el mismo ánimo. Lo estamos haciendo con la misma ímpetu. Lo estamos haciendo con la misma voluntad. O no está pensando el evangelio. Se hablaba en el estudio de que hay malos hábitos. Hermano, yo pensaba y yo decía, es una realidad. Yo por lo menos decía dentro de mí, yo tengo demasiados malos hábitos. Y es increíble que tenemos la capacidad de ser disciplinados para unas cosas, pero para otras no. Y entonces perder la disciplina dentro de lo que es el evangelio, dentro de lo que se supone que usted haga como cristiano, es un peligro. El perder la disciplina en la oración es un peligro. El perder la disciplina en la búsqueda es un peligro. El perder la disciplina en lo que te toca hacer como creyente es un peligro. Gracias, Señor. Ahora bien, en el transcurso del camino, Jesús se encargó de manifestar lo que se le conocen como las últimas 7 palabras de Jesús. Y ciertamente yo había escuchado esto, pero cuando
hablaba con el pastor, le decía, pastor, yo tengo un mensaje ready. Y él me dijo, Félix, tienes que predicar el tema que yo te di. Yo le digo, pues, ok, medio de las últimas 7 palabras. Yo le dije, está bien, no hay problema. Pero, mientras estudiaba esto, yo lo vi de otra manera diferente, como nunca lo había visto. ¿Y por qué digo que nunca lo había visto así? Porque tal vez, digo yo, no tal vez, Dios me iluminó. Y mientras estudiaba estas últimas 7 palabras de Jesús, me di cuenta que hubieron detalles que van más allá de tal vez lo que Él dijo. Me di cuenta que hay cosas detrás de las escenas. Y quiero ir a ellas. En una de las primeras, de las últimas 7 palabras que Él dijo, la primera fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, dentro de mí eso me estremeció y surgió la pregunta, ¿cuántas veces yo he podido perdonar y no lo he hecho? ¿Cuántas veces hay gente que me han herido sin razón o sin causa? Y a mí se me ha hecho imposible perdonarlo. Y vivimos unos tiempos donde la iglesia tal vez desconoce el poder que tiene el perdón. Ahora, si usted se pone a pensar y usted dice, el perdón, ¿qué es el perdón? El poder del perdón es tan profundo que para que se manifieste en ti tú tienes que perdonar primero. Porque el Padre mismo te lo dice. Si tú perdonas a los que te ofenden, tú serás perdonado. Pero tú sabes que es difícil aprender a perdonar desde el dolor. Eso es algo que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Perdonar cuando te están hiriendo. Perdonar cuando las cosas te duelen. Perdonar cuando lo que se dijo de ti no es verdad. Perdonar duele. Pero traigo esto porque hay personas que tienen que perdonar a otros, pero no tan solo a otros, se tienen que perdonar a ellos. ¿Por qué me tengo que perdonar? Porque si yo quiero que se manifieste el perdón en mí, primero tengo que manifestarlo en mí para manifestarlo en otros. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque es necesario para obtener la salvación. No ignores el poder del perdón. Y lamentablemente la iglesia en estos días, cuando digo iglesia digo en general, no sabe perdonar. Porque perdonan pero acarrean juicio. Y entonces eso, gracias a Dios, eso se convierte en un perdón que no es verdadero. Eso se convierte en un perdón que le falta poder. Y mientras yo estudiaba esto, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios y ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo? Tal vez uno de nosotros era aquel que decía, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. Tal vez uno de nosotros podía ser aquel que decía, tú no eres el Cristo. Tal vez uno de nosotros podía ser uno de los que nos menospreció, que no creía. Por eso la Biblia nos enseña como fundamento principal el perdón. Porque como dije, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Ahora, ¿de dónde nace el perdón? El perdón nada más tiene ¿cómo se dice esto? Un lugar de donde solamente Él puede salir. Y este es del amor. Ahora, si tú no tienes amor, tú no tienes a Cristo. Si tú no sabes amar, porque eso es algo que la gente dice, no, es que a mí no me dieron amor, yo no sé amar. Usted necesita volver a conocer a Cristo. Usted necesita acercarse a su presencia. Porque ¿cómo va a ser que yo le esté sirviendo a un Dios vivo y yo no sepa amar ni preocuparme por mi hermano? ¿Cómo va a ser que yo le sirva a un Dios vivo y yo no tenga ni la más mínima? Lo digo. Que yo no tenga ni la más mínima responsabilidad de cuidar cómo trato a mi hermano.
Lo primero que tenemos que aprender a hacer como iglesia es a permanecer en el perdón. Melvin decía algo, y es que él decía, es bien difícil, si mi mente no me es infiel, que es bien difícil corregir desde el amor. Algo así yo creo que era, en uno de los estudios. Y yo meditaba en eso y yo decía, wow, es una realidad. Desde el amor, corregir con amor es difícil. Pero perdonar con dolor es más difícil. Pero sigo. Perdonar te va a doler, pero es necesario. Porque hay dolores que son necesarios. Tú ves, a veces uno se hace una cortadura y la cortadura tal vez lleva una curita. Y tú te la pones creyendo que la curita te va a cubrir el dolor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que te va a proteger, no se va a infectar? Pero resulta que mientras va sanando la herida, si tú no te remueves la curita, ¿qué pasa? Te molesta, te duele cuando empiezas a quitártela. Y a veces el perdón es la curita. Que cuando tú perdonas te va a doler porque estás removiendo algo de ti. Porque el pedir perdón, aunque lo tienen como una debilidad, porque el orgullo del ser humano lo tiene como si fuera una debilidad, lo tiene como si es algo que te minimiza, que te baja tal vez de nivel, cuando no es así. El perdón es una fortaleza, una virtud y un carácter. Y como iglesia tenemos que empezar a practicar eso. Porque hay gente que te ofenden y se hacen los locos. Y te saludan y eso incomoda porque te saludan como que nada ha pasado. Y te dan la mano. Dios te bendiga. No. Pero tú sabes que ofendiste. Si tú sabes que ofendiste, ¿qué esperas para pedir perdón? Entonces, la realidad es, yo caigo en esto. Estamos llevando nuestras ofrendas sin obediencia. Porque es que la obediencia nos manda a nosotros a primero y después. Si lo sabemos, ¿por qué lo ignoramos? Porque es que el orgullo no nos deja pedir perdón. En nuestra humanidad, de esa ley era que amaba Pablo cuando decía, hay algo dentro de mí que cuando quiero hacer el bien no me deja, que cuando quiero perdonar no puedo perdonar. Dios mío, yo siento a Dios aquí, que cuando quiero hacer no hago, porque es el perdón. Yo escucho a Dios diciendo, es el perdón, es jamás. Es el perdón. Hay heridas que son falta de perdón. Hay raíces de amargura que son falta de perdón. Hay acciones que son falta de perdón. Dios mío, ¿qué es esto? Es el perdón. Perdona. Tenemos que aprender a perdonar. Porque hay cosas que no vienen desde ahora, vienen desde antes. Venimos cargando mochilas que no son nuestras, que fueron que se traspasaron a nosotros. Y nos ha costado en el camino, nos ha costado soltar, nos ha costado el perdonar, pero para ver la salvación hay que perdonar. Porque la mayor manifestación de amor es el perdón. Por eso Jesús, en medio de su dolencia, en medio de que tal vez se sentía desgastado físicamente, en medio de su dolor, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no entienden que es por ellos que lo estoy haciendo. Padre, perdónalos porque es que no entienden la profundidad de lo que se está manifestando en los aires. Que mientras ellos me acusan, yo los libero. Que mientras ellos me señalan, yo los libero. Que mientras ellos
Que mientras ellos, que mientras ellos, que mientras ellos me empujan, me agreden, me escupen, yo los perdono. Entonces, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Ahora, la segunda palabra entre las últimas 7 dice que había una situación en la cruz y habían 2 hombres. Ahora, cuando tú buscas lo que significa el número 2, tiene por referencia la dualidad a la unión de Dios. Tiene por referencia, gracias Señor, manifestación, testimonio. Gracias Señor. Tiene por referencia división. Ahora, cuando usted se acuerda de aquel momento en la cruz que hay 2 hombres, hay uno que está menospreciando a Jesús, porque no puedo decir la otra palabra porque dice injuriar, algo así, yo no sé decir eso muy bien, pero estaba molestándolo. Y había otro del otro lado que le dijo: oye, yo mis palabras, aún tú sabiendo que eres culpable, ¿no te das cuenta, yo poniéndole mis palabras, que la salvación está cerca de ti? Porque es que el número 2 representa la división entre lo malo y lo bueno, entre la vida y la muerte, entre la luz. El número 2. Y en ese momento, eso era lo que se estaba manifestando allí. La dualidad, que es la existencia de 2 caracteres dentro del ser humano. Entonces lo que estaba reflejándose era que uno representaba el mundo. ¿Cómo actúa el hombre cuando no hay amor en su corazón? ¿Cómo actúa el hombre cuando el perdón no es capaz de nacer de él? ¿Cómo actúa el hombre cuando el reconocimiento no habita dentro de él? ¿Cómo actúa el hombre cuando dentro de él no hay salvación? Y el otro que decía: oye, ¿cómo eres? Yo en mis palabras, ¿cómo eres capaz de señalar a este hombre si este hombre nada nos hizo? Ahora nosotros estamos pagando porque nosotros somos merecedores, pero él. Es que a veces en los ojos de los culpables se les hace un poquito más fácil demostrar, ver quién es inocente. Ahora la división estaba tan adentro de aquel hombre que no lo dejaba ver la salvación que estaba al lado de él. La división que había dentro de él, porque él estaba desconectado de lo espiritual. Él estaba desconectado de la salvación. Él estaba desconectado de lo que Jesús podía hacer por él. Pero hubo uno que dijo, me imagino yo dentro de sí, dijo: bueno, si es, acuérdense que la fama de Jesús se había regado. Todo el mundo había escuchado de él. Porque Herodes, que fue Herodes, dijo: he escuchado de ti. Y esperaba que Jesús manifestara un milagro. ¿Se acuerda cuando Pilato se lo envió? Porque Pilato lo notó tan inocente que ni él quería meter la mano a crucificar a Jesús. Y dijo: no, él está conectado a Galilea, o viene de allá. No, pues mándaselo a Herodes, para que Herodes se atienda a este asunto. Mira lo que está bajando aquí. Entonces pasa que Pilato se lo manda a Herodes. Herodes no puede hacer nada, pero Pilato tampoco hizo nada. Porque era que la culpabilidad, ni la culpabilidad lo quería. Ni la culpabilidad quería a Jesús. Porque es que donde habita la inocencia, la culpabilidad no cabe. Ahora, escucha bien. Herodes no lo quería. Pilato tampoco.
Pero ellos dos no se llevaban. ¿Y tú sabes qué hicieron? Se unieron. Jesús, aún a sus enemigos los unía. Entonces, a veces como cristianos estamos falta de ser apaciguadores de lo que está mal. O sea, me explico para que no me malentiendan. Si yo sé que dos hermanos están peleando, ¿cómo yo le voy a decir a uno, tú tienes razón? Y cuando el otro venga le digo, no, tú tienes la razón. No, los dos están mal. Entonces es increíble cómo se unieron ellos dos solamente para hacerle daño a Jesús. Pero resulta que Herodes se lo manda para atrás a Pilato. Y Pilato no se atrevía. Y le decía al pueblo, mientras ellos gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo lo voy a crucificar si no hay ningún mal en él? Ni aún los escribas, los fariseos, yo no sé, eran los escribas, ¿verdad? Acusándolo, inventándose cuanta cosa había. Porque acuérdate que Pilato necesitaba una gran excusa o algo que ellos dijeran que lo comprometiera a él para él manifestar eso. Ahora, aquel castigo de la cruz era tan malo que ellos nada más se lo hacían a la gente de afuera, no a la gente de adentro. Ellos no lo hacían eso a los romanos. Eran los que venían de afuera, a los extranjeros. Bueno, pero sigo, que hay varios extranjeros. Por eso es que el ser humano, literal, dentro del ser humano habitan dos tipos de personas. ¿Tú sabes cuál era el tema que yo quería predicar? Una actitud mesiánica. Porque dentro del ser humano habitan dos personas. Habita el Adán, pero habita el Jesús. Y esto estaba manifestándose en esa cruz. Estaba aquel que decidió acercarse, pero estaba aquel que decidió alejarse. Ahora, ¿qué le pasó a aquel que estaba hablando mal de Jesús? No fue que un cuervo vino y le hizo tapi los ojos. No es Tito, pero le hizo tiqui tiqui a la pantalla. Porque era que él estaba ciego. Y el cuervo lo que le estaba diciendo a él, o hace referencia era a que tú estás ciego, tú ni los ojos necesitas. Pero sigo. Es decir, si nos damos cuenta exactamente, esto refleja a los dos tipos de seres humanos que existen en la tierra. A los dos seres humanos, uno que injuria y el otro que se arrepiente. Uno que ve y el otro que no ve. Y esa segunda expresión de Jesús nos deja un claro ejemplo. Es que hay que hacer y es que nos deja como ejemplo lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y es reconocer. Pero es que a veces eso no, como que no nos gusta. A veces eso como que no puedo reconocer. No puedo a veces autoanalizarme y decir, ¿sabes qué? Me falta algo. Porque yo estoy aquí predicando, pero yo le aseguro a usted que a mí me falta algo. Mira, hago este paréntesis. Ayer yo le tiraba a Raymond, mientras todo el mundo estaba compartiendo el flyer. Que gracias por compartirlo. Mientras todo el mundo compartía el flyer, yo le escribía a Raymond y le decía, Raymond, yo tengo una batalla. Y por primera vez, en el tiempo que llevo predicando, no sé ni cuánto llevo predicando, pues yo no predico a veces. Por primera vez, sentí el decirle al pastor, no puedo. Mire si la batalla era grande. Pero mientras yo me daba cuenta del tema, yo decía, no, espérate, es que esto no es terrenal. Algo Dios quiere hacer que es necesario que yo lo hable. Y yo le dije, Señor, coge mis sentimientos y oprímelo.
desbarátalos, sácalos dentro de mí. Porque en el transcurso van a pasar cosas que tú no vas a querer coger la parte. Eso es normal. Ahora tienes que ver si viene por tus malos hábitos o si viene por opresión. Sigo. Pero también nos habla de la unión que hubo entre aquel hombre y Jesús. Porque él decidió creer. ¿Creer a qué? Al testimonio. ¿A cuál testimonio? Al testimonio que le había escuchado. ¿De Jesús? De los otros. Decidió creer a su testimonio. Porque entiendo yo que Jesús no merecía ese castigo. Entiendo yo que Jesús era inocente. Pero también entiendo que era necesario. También entiendo que gracias a eso hoy estamos aquí. También entiendo que gracias a eso Él nos separó. Gracias, Señor. Ahora, entre las 7 palabras que dijo Jesús, también surge la tercera, que dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Ahora, cuando usted estudia esto, mucha gente tal vez lo malinterpreta, porque tal vez se interpreta como que era un rechazo de Jesús hacia María, o tal vez era una falta de respeto. No. Jesús solamente estaba encargando de darle su posición a ella, porque Él estaba diciendo: ¿sabes qué? Aunque salí de ti, no salí de ti. Quiero que tú entiendas eso, que aunque salí de ti, no salí de ti. Porque tú solamente fuiste parte del diseño, pero acuérdate que yo soy el propósito. Tienes que acordarte que por mí tú puedes obtener vida, pero por mí puedes obtener la muerte también. Porque ella era el diseño, pero Él era el propósito. Y cuando Jesús expresó esa palabra, mucha gente la puede tomar a mal. Ahora, ¿qué significado tiene o qué simboliza el número 3? Para que usted vea que esto está conectado. Esto es una loquera. Mire lo que simboliza el número 3. El número 3 simboliza, número 1, armonía. Lo que Jesús estaba creando con ella y el hijo. Hey, no se preocupen por mí. Madre, es ahí tu hijo. Hijo, es ahí tu madre. Armonía. También simboliza equilibrio. ¿Estaba pasando eso en este verso bíblico o no? Dígame. Pues no están aquí. ¿Sí o no? Amén. También simboliza la estabilidad. Y también simboliza la plenitud. Ahora, ¿todo eso estaba pasando en ese texto? ¿Sí o no? Jesús estaba encargando de que el vínculo que la madre tenía hacia Él estaba diciendo: mira, yo sé, está bien, sí, tú me amas, pero ama más a ese. Porque yo vine por un propósito, pero ese... Jesús se encargó de manifestar su plenitud en todos los aspectos. Es tanto así que voy a hacer este paréntesis. ¿Usted cree, hago esta pregunta, usted cree que todo lo que pasó en el camino de Jesús profetizaba? Pero haga, usted tiene sueño. Todo lo que pasó en el camino de Jesús profetizaba. ¿De quién Él era? Sí. ¿Por qué profetizaba? Porque si usted se da de cuenta, a Él le pusieron una espina, una corona de espinas. ¿Como símbolo de qué? Le pusieron un letrero. Él iba cargando la cruz, pero alguien iba al frente con un letrero. ¿Qué decía ese letrero? ¿Este es el rey de quién? Ahora, lo maltrataron, para decirlo así. Pero en medio de ese maltrato le pusieron un traje. ¿De qué color? ¿A quiénes se le ponían ese traje? Y ahora, esto yo lo hablé una vez. ¿Qué colores se usan para hacer el color púrpura? Blanco, azul y rojo. El rojo representa la sangre.
El blanco la santidad y el azul la divinidad. Aún así, aunque ellos decían no lo eres, le estaban diciendo lo eres. Aunque ellos decían para mí tú no eres el rey, le estaban diciendo lo eres. Porque es que las espinas que estaban en su cabeza no le quitaban el propósito. Las espinas que estaban en su cabeza no le quitaban el diseño. Las espinas que estaban en su cabeza no le quitaban el llamado. Las espinas. El dolor no me quita quién yo soy en Dios. El dolor no me quita lo que Dios está haciendo conmigo. El dolor no me arrebata. Pero vuelvo. Jesús lo que le estaba diciendo a su madre era: madre, yo soy todo lo que tú necesitas para obtener la salvación. Ahora, entre las 7 palabras también surge la cuarta palabra. Y en la cuarta Jesús expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dando a demostrar el ejemplo perfecto de cuán humano se sentía Jesús. No hubo otro capítulo en la Biblia que Jesús se exprese tan ser humano como ese. No lo hay. Porque es que Jesús sintió el abandono de Dios no como tú y yo lo sentimos. Él básicamente sintió que Él se desprendió de sí mismo. Porque le recuerdo que Jesús decía que quien lo vio a Él, vio a quién. Le recuerdo que Jesús decía que Él quiere que seamos nosotros uno como Él y quién son uno. Él literalmente sintió como el Padre se desprendió de Él. El abandono que Él sintió no es el mismo que nosotros sentimos. El abandono de Él pesaba más que el que nosotros sentimos. El abandono que nosotros sentimos en ocasiones es un abandonito. Eso no pesa. Y nunca lo vamos a sentir como lo sintió Jesús. Porque tú sabes lo que tú estás en la cruz y tú ves el mundo espiritual y mirar hacia arriba y ver al Padre caminando de espalda, como que se está yendo, y tú sientas como que la presencia se está desprendiendo de ti, y tú sientas como que el único a quien tú conoces de verdad se esté alejando de ti, y no te quede más opción que decir: Señor, ¿por qué me abandonas? Ahora bien, esta para mí fue la expresión más ser humana de Jesús. Y me atrevo a decir que la más profunda, porque es que esta expresión demuestra un sentimiento tan sincero. Porque en ocasiones nosotros como seres humanos decimos: Señor, ¿por qué me abandonaste? Pero dentro de uno no sabe que no nos abandonó. No, que se está quejando. Dios, abandonarme después de lo que Dios y Jesús hizo por mí. Eso no va a pasar. Gracias, Jehová. Ahora, ¿qué simboliza el número 4? Y usted me va a decir si esto fue lo que pasó ahí. Número 1. Simboliza la creación. Simboliza la estabilidad. Simboliza la estabilidad en el mundo físico. Y simboliza la plenitud. Ahora bien, en otras palabras, Jesús estaba manifestando una nueva creación. En otras palabras, Jesús estaba manifestando la estabilidad que el mundo necesitaba. Porque si usted recuerda, después de este acontecimiento, ¿qué pasó? El velo, la estabilidad, la nueva creación, el nuevo acceso, la plenitud manifiesta en la tierra. Porque por medio de su plenitud ahora tenemos acceso. Pero de todas estas,
la más que me gusta es la número 5. Que Jesús expresa y dice: tengo sed. Yo también. Jesús expresa y dice: tengo sed. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho. Sí, gracias Dios. Para que se cumpliese lo dicho, que fue dicho en el Salmo. ¿Qué fue dicho en aquel Salmo? En mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, me llamó la atención algo, y es que mientras yo leía, me di cuenta que a Jesús, antes de ofrecerle vinagre, le ofrecieron otra bebida, que si no me equivoco era vino mezclado con mirra. Pero Jesús no decidió tomarla. Ahora, mientras yo buscaba información de por qué Él se negó a tomarla, ¿por qué Él se negó a tomarla? Es porque en aquel entonces se mezclaban la mirra y el vino, porque eso sirve como analgésico. ¿Qué se dice? Eso mismo. Y entonces usted sabe lo que hace eso. Eso te calma el dolor. Y en ocasiones hasta te lo duerme. Pero Jesús no necesitaba eso, porque Él quería sentir el dolor de su victoria. Él quería sentir el dolor de la salvación. Él quería sentir el dolor de aquello por lo que Él había luchado. Dale la mano al que está a tu lado y dile: es necesario que atravieses por el dolor. No hay analgésico para ti. Pasa tu dolorcito. No hay analgésico para ti. Sufre. Te tiene que doler. Hay cosas que para tú alcanzarlas en Dios te tienen que doler. Te tienen que doler. Pero en el tiempo de antes, cuando dice que se le dio vinagre, yo pensaba que era vinagre literal. Yo decía, contra un vinagre de manzanita por lo menos, pero un vinagre. Vinagre. Y resulta que no, que era una bebida que era común en aquel entonces. Y se la dieron a Él. La información decía, churaba Google, decía que era una bebida barata en aquel entonces. Pero que lo más seguro, ellos no lo hicieron porque deseaban saciar su sed. Ellos lo hicieron para burlarse de Él. Pero Él expresó: tengo sed. Ahora, esa expresión es tan profunda que usted, cuando le dice tengo sed, usted la expresa como que tenía sed. No. Él estaba hablando de la sed espiritual. Ahora, nos damos cuenta de que hay un detalle bien interesante, Johnny, y es que Él dijo: tengo sed. Pero Él era el agua. Él no le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios, ¿y quién te está pidiendo de beber? Él estaba diciendo: si conocieras lo que Dios te puede dar, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. Pero Él ahora está diciendo: tengo sed. Ahora, si Él era el agua, ¿quién era el agua de Él? Él estaba diciendo: tengo sed, pero tengo sed por las almas. Él básicamente estaba demostrando su humanidad, diciendo: la humanidad lo que tiene es sed. Y viene el agua de, Dios mío, viene el agua de camino. Viene el agua de Sayabasama. Viene el agua de camino. Tengo sed de justicia. Tengo sed de liberación. Tengo sed de liberación. Tengo sed de salvación. Tengo sed. Tengo sed. Ahora bien, cuando vemos lo que simboliza el número 5, predicar en ayuno está un poco complicado, porque yo siento que estoy dando lo mejor de mí aquí. Usted me ve aquí y voy a ser sincero con usted. Yo estoy que casi me caigo aquí, pero es que tengo sed. Tengo sed de lo que se me dijo a mí, yo decírtelo a ti. Tengo sed de que tengo sed
Ahora bien, cuando usted escucha el número 5, el número 5 simboliza la gracia divina. Tengo sed. La gracia divina. Tengo sed. La gracia de su salvación. Tengo sed. La gracia de su liberación. Tengo sed. La gracia que por su gracia me justifica. Tengo sed. Gracias, Señor. También simboliza el número 5 la revelación. ¿Qué revelación? La manifestación de que Él era hijo de Dios. Porque cuando dijo tengo sed, ¿qué fue lo que aconteció después? Le dieron a beber. Pero era para qué? Para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y después que se cumplió eso, ¿qué aconteció? Pasamos al número 6. En el número 6, Él expresa: consumado es. Después del número 5. Pero no quiero brincar. Me llamó la atención que cuando a Jesús le dieron vinagre a beber, en realidad Gogol dice que sí servía de hidratación. Pero la realidad es que la maldad del ser humano nunca va a dar para hidratar a alguien que quiere ver morir. Esto no lo dice la Biblia, pero puede ser que ellos, mientras lo veían tal vez agonizando, decidieron burlarse de él y hacer como usted le hace al bebé cuando quiere algo, como que cabe esa posibilidad, pero no lo dice la Biblia. Pero nos damos cuenta que el rechazo no pudo rechazar el dolor de su victoria. O sea, el rechazo de la gente no pudo ganarle a su victoria. Gracias, Señor. Ahora, consumado es. ¿Qué es la sexta? La sexta, que básicamente se transfiere o ¿cómo se dice? Se traduce, ¿verdad? Sí. Se traduce. Consumado es, se traduce. Allá está finalizado. Ya está hecho. Ya está cumplido. Ya está terminado. Pero el número 6 tiene referencia al esfuerzo humano. Entonces, nosotros vemos 6 y ya creemos que es malo. No, simboliza el esfuerzo humano. Simboliza el gancho que conecta la tierra del cielo. El consumado es, estaba conectando la tierra. El consumado es, estaba conectando la salvación del cielo con. Consumado es. Simboliza el esfuerzo que Jesús hizo para hacernos libres. Simboliza el esfuerzo que Jesús hizo para conectarnos con Él. Simboliza el esfuerzo que Jesús hizo para encargarse de que uno, por medio de Él, tuviera acceso al Padre. Por eso Jesús expresó en un momento dado, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino consumado es. Ahora, cuando vamos a entre las últimas 7 palabras de Jesús, cuando vamos a las 7, expresa Jesús y dice: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo, en tus manos encomiendo. Ahora, la 7ª palabra nos demuestra que la confianza no puede desvanecerse aunque te sientas morir. Nos demuestra que la confianza no puede apartarse de nosotros
no importando la situación que estemos atravesando. Demuestra que la confianza no podemos alejarla, no importando cómo nos encontremos. Porque tenemos la confianza de que Dios me va a responder. Gracias, Señor. La séptima es la clara evidencia de la conexión que se tiene con Jesús por medio de la confianza. Porque si Él en el medio de su muerte, aunque sabemos que no murió, pero en el lecho de su agonía, tal vez por el dolor, por lo que estaba atravesando, decidió decir: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Que lo que estaba diciendo era: Señor, en tu voluntad confío. En lo que tú quieras hacer, yo confío. Por eso, usted se acuerda cuando Él dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero después dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ocasiones nosotros no somos capaces de decir: Señor, huele, pica, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, me incomoda esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, me molesta, me irrita esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y aunque no hubo una expresión de la octava, con esto cierro, no hubo una expresión octava, sino que se quedó en las 7. Yo en mis propias palabras saqué la conclusión de la octava. Y la octava la estamos viviendo hoy. Porque cuando tú buscas la manifestación de lo que está aconteciendo ahora por causa de Jesús, es lo mismo que dice, simboliza el número 8. ¿Qué simboliza el número 8? Simboliza el nuevo comienzo. Simboliza la resurrección. Y simboliza la regeneración. Ahora usted me dirá si por causa de lo que hizo Jesús no estamos viviendo un nuevo comienzo. Si por causa de lo que hizo Jesús no estamos viviendo una nueva generación. Si por causa de Jesús no fuimos resucitados de entre los muertos. Sí, porque usted andaba en su vida delitos y pecados. Que ahora juzgamos muchas cosas de las que nosotros hacíamos antes. Que ahora se nos hace fácil darnos cuenta de lo mal que estábamos cuando nos encontramos con personas que vemos actuando como nosotros actuábamos. Se nos hace fácil. Pero lo que hay que profetizarles es que se manifiesta el día 8 en ellos. El día del nuevo comienzo. El día donde Dios los regenere. El día donde Dios los resucite. El día donde Dios los cambie. Que se manifieste ese día. Porque por medio de Él tenemos un nuevo comienzo. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque su misericordia se encarga de darnos vida. Por eso, termino con esto. Usted puede ponerse de pie. Ya voy a terminar. Termino con esto. Por eso, hoy en día no hay mayor expresión que aquella que hizo Pablo cuando dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dándonos a entender que el trabajo fue finalizado, que la muerte se separó y que ahora tenemos en Él vida. Y no tan solo que tenemos vida, la Biblia nos dice que Él nos quiere dar vida en abundancia. Amén, iglesia. Gracias, Dios. Voy a hacer esta oración. Todo aquel que desee reconciliarse puede pasar de frente.